Buenas noches, Dios los bendiga. Estamos de nuevo el miércoles 7 de la noche, compartiendo en este día juntos un tiempo de oración, un tiempo de meditación de la palabra, de intercesión, buscando la presencia del Señor para bendecirlo, para glorificar su nombre, para enaltecerlo. Vamos en esta noche a compartir un tiempo de oración, dándole gracias al Señor, aprendiendo cómo orar, dándole gracias y alabándolo y bendiciéndolo por todo lo que ha hecho y por todo lo que hará. Padre, te damos gracias en esta noche por permitirnos estar en tu presencia. Gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás en nuestras vidas. Gracias por las personas que estén vinculándose o que se vinculen luego a ver esta transmisión. Si se vinculan ahora en vivo, Santo Señor, permíteles entrar en tiempo de oración con nosotros. Permíteles también entrar en tu presencia junto con nosotros. Permítenos juntos, oh Santo Señor, venir delante de ti, a poner nuestras vidas en tu presencia, a darte gloria, a darte honra, a darte honor. Tú eres un Dios bueno, Señor. Tú eres un Dios grande, tú eres un Dios digno, excelso, mi Rey. Hoy te bendecimos. Venimos en el nombre de Jesús, reconociendo que Él es quien ha obrado y quien obra nuestras vidas por la fe y quien desde el principio, por la obra del Espíritu Santo, ha transformado nuestro corazón. Por eso en esta noche queremos bendecirte y junto con los que se integren, pedirte que los alivianes de su carne, que les quites toda clase de estorbo en su corazón para adorarte, para bendecirte, para alabarte, para darte gracias. Que el corazón de ellos y el nuestro, Señor, sea enfocado en ti, sea enfocado en tu gracia, sea enfocado en tu amor, en tu misericordia, sea dirigido, Santo Señor, hacia tu verdad, y sea confirmado, Santo Señor, el hecho de que tú nos amas en Cristo. Que podamos, Señor, hacer memoria en este día, Señor, y entender que tú nos has salvado, que tú has obrado, que tú obras y que tú obrarás por la gracia tuya, por la presencia de tu Espíritu, Señor. Damos gloria a ti, Señor, y reconocemos hoy, mi Rey, que sin ti nuestra vida no sería nada, Señor. Cantamos hoy: ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor. Si no fuera por tu gracia, mi Rey, si no fuera por tu amor, Señor, gracias te damos en esta noche. Te bendecimos, oh Rey, te damos gloria. Reconocemos que tú has actuado, Señor, en nuestras vidas y que tú has actuado en la historia, y por eso hoy queremos meditar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu, a una vez más mirar la historia de la redención y ver la historia tuya en nuestra vida también, a ver tu gracia, a celebrar tu amor, a engrandecer tu misericordia, a alabarte por tus grandes obras, Señor, dándote alabanza, dándote honor, bendiciendo y exaltando tu mano poderosa sobre nuestras vidas, en el nombre precioso de Jesús. Amén.
Bueno, muy buenas noches de nuevo. Tenemos hoy una dinámica diferente en este culto de oración. Ahí, buenas noches. Buenas noches. Nos acompaña el piano y cantando Michael. Buenas noches. Buenas noches. Nos acompaña Michael también para orar y compartir. Bueno, y también por lo general acá tenemos más personas. Aquí no lo ven ustedes porque no alcanza a salir en la cámara, pero está Miguel Ángel. Si ahí escuchan una memo o alguna respuesta, es Miguel Ángel que está con nosotros. Estamos compartiendo y vamos a ir a la palabra de Dios para aprender hoy cómo la iglesia primitiva oraba para alabar a Dios, para engrandecer su nombre. Vamos a ir a Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42 inicialmente. Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42. A propósito, mientras vamos buscando el texto, déjenme ver por acá. Ya hay varias personas conectadas. Bienvenidos. Hechos 2, 41 y 42. Igual si veo algún comentario o alguna petición, la tendremos en cuenta para orar al final. Hechos 2, 41 y 42 dice... ¿Usted lo tiene ahí, Michael? ¿Usted alcanza? Sí. ¿Lo puede leer fuerte? Hechos 2, 41 y 42, si no lo lee. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Muy bien, gracias Michael. Esto es lo que se dice después de lo que ha sucedido en Pentecostés. Después de la venida del Espíritu Santo, Pedro predica explicando lo que sucedió, respaldándolo con el Antiguo Testamento, y al final la gente se convierte y hay 3,000 personas bautizadas y añadiéndose a la iglesia. Verso 41. Verso 42 dice lo que pasaba con esas personas de ahí en adelante. Está presente continuo. Habían varias cosas en las que perseveraban o continuaban siempre. Una, la doctrina o enseñanza de los apóstoles, la primera. La segunda, la comunión unos con otros, que es la relación entre ellos. Y la otra, el partimiento del pan y las oraciones. Algunas versiones bíblicas traducen la cena del Señor. Si no estoy mal, la palabra de Dios para todos traduce la cena del Señor en vez del partimiento del pan. Al final también en el capítulo habla del partimiento del pan, o que partían el pan por las casas, el versículo 46. Pero, vuelvo y repito, algunas versiones bíblicas traducen la cena del Señor, pero otras no, porque resulta que había no solamente la cena del Señor oficialmente establecida por Cristo la noche antes de morir, que tenían que celebrarla para recordarlo a Él, su entrega, sino también muchas veces había lo que en otras partes de la Biblia se llama ágape. El ágape era una cena de coinonía, de comunión. Después de la cena del Señor se repartían alimentos y se tomaba bebidas y se compartían comidas para juntos pasar un buen rato en Dios. Después terminó siendo lo segundo problema, según la carta a los Corintios, y terminaron solamente haciendo formalmente la cena del Señor. Pero en este momento podría significar una o las dos cosas. Seguramente la cena del Señor sí, pero también seguramente los ágames. Y dicen las oraciones, lo metí dentro de la cena porque era parte de su celebración, de su ceremonia, de su liturgia, le llamarían algunos, de su compartir como hermanos en la iglesia, aunque no tuvieran un templo, aunque no tuvieran que hacer por las casas, como dice más adelante el versículo 46. Tenían que hacerlo de esa forma, perseveraban, partían el pan, hacían oraciones. ¿Qué clase de oraciones pensamos que podrían haber hecho? Hoy vamos a ver, de acuerdo al versículo 47 que ya vamos a tocar, oración de alabanza. Si había venido el Espíritu Santo, ¿qué debían estar orando ellos en un principio? Deben estar impactados. Si nosotros en la iglesia recibimos personas, hacemos una campaña, predicamos, sea por internet o sea personalmente o en la calle,
y sucede algo sobrenatural de parte del Señor respaldando la predicación y la gente empieza por la obra sobrenatural en los corazones de ellos a decir, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Pues quedamos agradecidos porque vemos a Dios actuando. Entonces las oraciones al inicio de la iglesia tuvieron que haber sido oraciones de mucha alabanza, de mucha exaltación y de agradecimiento a Dios y en la obra del Señor. ¿Qué de particular a los que estamos aquí, Eliezer y Michael, sin profundizar, qué de particular en Hechos de los Apóstoles pudo oír, en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, especialmente en la venida del Espíritu Santo, en Pentecostés, fue lo que más creemos nosotros que impactó a la gente que estaba allí? Cuando todos hablaban la misma lengua. Todos hablaban las mismas lenguas. Escuchaban sus propias lenguas. Algunos dicen que eso fue la manifestación inversa de lo que sucedió en la Torre de Babel. Cuando estaban construyendo en Génesis, en la Torre de Babel, estaban unidos para rebelarse contra Dios, es lo que se deduce, y llegando a la finalización de su construcción, Dios ve que estaban demasiado unidos para trabajar sin Él, entonces los separa dándole diferentes lenguas. Y aquí en las casas podemos leer Hechos capítulo 2, antes del versículo 41, aquí los unos y los otros escuchaban en su propia lengua, o sea que es como si todos tuvieran el mismo idioma. Pero era doble milagro, los apóstoles y los que estaban con ellos en esa celebración de Pentecostés orando, y viene el Espíritu Santo, hablaban en otros idiomas las maravillas de Dios, idiomas que no eran de ellos, o que no eran de ellos, pero los que estaban ahí los escuchaban en su propio idioma. Era doble milagro, el que hablaba idioma que no sabía, el que escuchaba un idioma en su propio idioma, aunque en otro hablaran en otro idioma. Era algo glorioso. Algunos dicen también que por la historia los judíos tuvieron 3 celebraciones, de acuerdo a la Biblia, muy importantes en el año. La Pascua, que ahora nosotros celebramos, es la Semana Santa, o la recordación de la obra de Cristo en la cruz, porque Él, en lo que era la Pascua, fue que murió por nosotros en ese tiempo. Pero también celebraban el Pentecostés como muy importante, y la fiesta de los tabernáculos. Y en Pentecostés, inicialmente era una fiesta de las cosechas, porque empezaba la primera cosecha, los primeros frutos, las primeras 50 días, que eran 10 días después, 50 días después del inicio del año. En este caso eran 50 días después de la Pascua. Se celebraba, empezaron a recordar no solo las cosechas, la primera cosecha, sino también empezaron a recordar o a celebrar el que les dio Dios la ley en el monte Sinaí. Entonces algunos dicen que precisamente si ellos celebraban en esa fecha ya de forma espiritual y no de forma material la cosecha, sino de forma espiritual el que les diera la ley en el monte Sinaí, pues aquí de forma muy especial el Señor les da el Espíritu Santo a la iglesia, a los creyentes, para que ya no vivan simplemente por un aprendizaje intelectual de la ley y un deseo de cumplirla en sus fuerzas, que nunca se ha podido hacer, sino que ahora vivan por la guía y el poder del Espíritu Santo, para que no solamente su predicación, sino que sus vidas den testimonio de la obra del Señor en ellos. Entonces, primero, la fiesta del Sinaí, que cambia la ley, o más bien muestra que la ley es completada por la obra del Espíritu Santo. Y segundo, y muy importante, el hecho de que en ese momento ellos tienen una manifestación distinta a lo que sucedió en Babel. Mucha gente que no conoce al Señor, que habla en otro idioma, llegan también. Entonces, si vivían orando de acuerdo al versículo 42, debían orar dando gracias. El versículo 46 lo vamos a ver dentro de un rato, lo ratifica. Vivían dando gracias por lo que Dios hizo. Entonces será importante en esta noche poder tener un momento de oración por todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque nada pasa por pura casualidad, todo siempre tiene un propósito muy especial de parte de Dios, pero a veces no lo entendemos en el momento. Y aún así debemos darle gracias a Dios porque Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Sí? Vamos a orar en esta noche por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y más adelante vamos a seguir orando por lo que está haciendo y por lo que seguirá haciendo en nosotros y en nuestros familiares. Padre Celestial, en esta noche
Queremos llegar delante de tu presencia en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, dándote muchísimas gracias por este momento, Señor. Gracias por el privilegio que nos has dado de poder llegar delante de tu presencia, Señor, en oración. Gracias porque tu Espíritu Santo está ahí todos los días con nosotros, Señor. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias porque te ha placido en tu corazón poder rescatar nuestra vida de ese lodo cenagoso, Señor. Gracias porque nada pasa por casualidad en nuestras vidas, Señor. Que todo lo que ha pasado en nosotros desde que nacimos y hasta en estos momentos, Señor, tú has tenido el control pleno de todas las cosas, Señor. Que todo pasa conforme a tu voluntad y conforme a los propósitos que tú tienes en nuestras vidas, Señor. En otros momentos pasamos por momentos difíciles, por angustia, por aflicciones, Señor, pero aún así tú nos diste la victoria en el nombre de Jesús, Señor. Y por eso queremos decirte muchísimas gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú nos has acompañado, Padre. Hasta el día de hoy tu presencia sigue con nosotros todos los días. Hasta el día de hoy tu Espíritu Santo nos acompaña y nos dirige en nuestro caminar con nuestro Señor Jesucristo. Y hasta el día de hoy, Señor, tu misericordia nos ha rodeado todos los días de nuestra vida, Padre Celestial, y nos has permitido que podamos tener plena convicción y plena entrada delante del trono de la gracia, Señor. Por eso queremos decirte muchas gracias, Señor. Y aún diciéndote muchas gracias, esas palabras son pequeñas comparadas a las cosas que tú has hecho por nosotros, Señor. Comparadas a las maravillas que tú has dado en nuestras vidas, Señor. No sabemos de los momentos difíciles en los cuales tú nos has apartado, Padre Celestial, y nos has librado de las garras del enemigo para que nosotros podamos seguir en este transitar, Señor. Luego ha sido perfecto nuestro caminar con nuestro Señor Jesucristo, pero reconocemos que vamos en ese proceso de la perfección y que la alcanzaremos cuando estemos delante de tu presencia, Señor. Cuando seamos revestidos con esa vestidura santa y con esa vestidura blanca, Padre Celestial, que podamos ser perfectos en plenitud, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos porque tú has tenido cuidado de nosotros todos los días. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor, y gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.
sabe lo que ha recibido. Un corazón lleno de gratitud debe ser un corazón lleno de gracia. Si la gratitud es hacia el Señor y hacia su obra, ha recibido la gracia del Señor como misericordia y como el beneficio principal sobre su vida. Así que volvamos a Hechos capítulo 2, vamos a leer del versículo 43, Michael, que tiene buena voz, 43 hasta el 47, Michael. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Se dan cuenta que empezamos en el versículo 41 con 3.000 añadiéndose. Y termina el versículo 47 con añadiendo cada día los que deben ser salvos. O sea, ya los que se añadieron, Dios lo obró, pero se siguen añadiendo, o sea que Dios sigue obrando. Quisiéramos que todos los cultos fueran así de buenos, ¿no? Que se añadieran 3.000 personas a cada celebración, cada culto que hiciéramos, cada oración. Pero hay tiempos especiales de avivamiento, ¿no? Y hay tiempos especiales en que Dios obra. Pregunta para poder profundizar un poquito en el tema. De acuerdo a lo que acabamos de leer, ¿qué es lo que más le llama la atención ahora no de lo que pasó en Pentecostés, sino de lo que está pasando después de Pentecostés? Hay varias cosas, se habla de la gente, se habla que estaba alrededor de la iglesia, se habla de la comunión que tenían de los bienes, se compartían las cosas, de que estaban en el templo, de que estaban en las casas, de que tenían favor de la gente. ¿Qué más es lo que piensan ustedes que es impactante de eso que estaba pasando en ese momento? Ahí dice que perseveraban en la doctrina, que no se desviaban, que su doctrina basada en la de los apóstoles, porque los apóstoles venían de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Muy importante, todavía no existía lo que dice Michael, todavía no existía la Biblia escrita, el Nuevo Testamento, si era antiguo, en rollos, no en un tomo de un solo libro como lo tenemos hoy en día, eran diferentes rollos. Y era un rollo leerlos, ¿no? Porque cada vez que uno tenía que agarrar uno tenía que abrir y tenía que estudiar, escudriñar y esforzarse por encontrar. Pero cuando estaban estableciendo la iglesia, eran los apóstoles los que enseñaban de acuerdo a lo que se interpretaba del Antiguo Testamento por la fe en Cristo. Entonces ellos estaban empezando la iglesia, los autorizados para dar la palabra a los apóstoles, entonces la gente tenía que perseverar en la doctrina de los apóstoles. A mí me llama la atención de que dice que la gente les tenía favor a ellos, o ellos tenían más bien el favor por todo el pueblo, la gente los miraba con buenos ojos. Que tenían un impacto en la comunidad. De hecho, si 3.000 personas se juntan a una iglesia, pues la comunidad dice: ¿qué pasó ahí? Pero es que esto era muy importante porque es que estaban haciendo la iglesia. Algunos dicen que esto fue tan tremendo cuando inició la iglesia como cuando la columna de fuego y la de noche y la columna de día se aparecía cuando se estableció el tabernáculo en el tiempo de Moisés, porque se estaba empezando una forma diferente de ministrar al Señor, establecida por Dios. O que fue tan tremendo como cuando se llenó de humo de la presencia de Dios el templo de Salomón, porque ahora era otra forma, ahora desde un templo, aunque fuera muy parecido a lo de Moisés, pero ahora con Salomón era desde un templo ya construido en una tienda donde Dios iba a encontrarse con su pueblo. Y que ahora esto que había pasado pues era otra forma. Entonces toda la gente que seguía llegando, que continuaba la obra de Dios, seguía entendiendo que esto era algo distinto de los judíos. Entonces esto es algo diferente, esto es algo distinto. Pero si usted mira conmigo, en lo que acaba de leer Michael, el versículo 46 dice que estaban unánimes, como decía el versículo 42, perseveraban, decía, ahí estaban firmes, pero en el templo cada día y en las casas también. No era un templo cristiano, era el templo judío. Ellos seguían siendo judíos. Entonces no se habían todavía desligado
de sus costumbres judías. Entonces continuaban yendo al templo. Ya vamos adelante, más adelante ahorita que vamos a hablar un poquito más de esa dinámica que ellos tenían como judíos. Pero también en las casas dice que estaban alegres y eran sencillos de corazón. Era gente muy alegre, era gente muy sencilla, no había estratos, todos a pesar de que tuvieran más, que tuvieran menos, compartían todas las cosas, como lo vimos en el versículo 45, según las necesidades que ellos tenían entre ellos. No había miradas por encima del hombro y por eso impactaba a la gente de afuera. Eso tendría que seguir pasando con nosotros, con las iglesias. Pero si no sigue pasando con nosotros es porque a veces nosotros no vivimos en esa alabanza continua, mirando lo que Dios sigue haciendo. Aunque Dios después haría que descendiera, como al principio diría la Biblia, en Hechos de los Apóstoles capítulo 10 y en el capítulo 19, el Espíritu Santo, muy parecido a como pasó en Pentecostés, no sería lo mismo que Pentecostés. Pentecostés hubo uno solo, porque ya, aunque se dio en menor escala, con ciertas personas, en un lugar más lejano, no con tanta gente, aunque igualmente era el poder del Espíritu de Dios. Y luego lo que pasaría en las iglesias cristianas como en Corinto, muchos dicen que lo que pasaba en Corinto cuando se hablaban lenguas no era lo mismo que en Pentecostés, igual, no era la misma escala de gente, no era el mismo lugar, no era el mismo impacto, no estaba en la inauguración de la iglesia, pero sobre todo ni siquiera las mismas lenguas o los idiomas que hablaban era lo mismo, porque allá se hablaban lo que a veces algunos no entendían en Corinto, mientras que en Pentecostés todo el mundo entendió. Era un milagro doble, aunque no entendieran el idioma, lo entendían. Entonces Pentecostés hubo uno solo, no podemos quedarnos en el pasado, tenemos que seguir dando gracias a Dios por lo que Dios hizo, como ahorita habló Michael, pero tenemos que seguir alabando a Dios, mirando lo que Dios está haciendo cada día en la iglesia, en las personas que Él está salvando. Si hay algo bonito que yo tengo que darle gracias a Dios, ustedes se han dado cuenta que hay personas en la iglesia, que no son de la iglesia, que han entrado a las transmisiones en vivo, ¿cierto? Es que haya personas que nunca vendrían a la iglesia entrando a las transmisiones en vivo. Pero más alegría me daría a mí que hubieran personas que estuvieran entrando a la iglesia por la transmisión en vivo y se estuvieran convirtiendo al Señor. Si una sola de las que está viendo este video, o de las que está aquí con nosotros, o de las que nos ha visto antes, se ha arrepentido de sus pecados y se ha convertido a Cristo, eso es lo que Dios está haciendo. Eso ahora dentro de la iglesia, en medio de nosotros, de lo que estamos compartiendo en los cultos. Pero si además de ello los que están viniendo que no son convertidos a los cultos se están convirtiendo, pero también nosotros estamos viendo cómo Dios nos está santificando, cómo Dios nos está guardando del mal, cómo nos está guardando de caer en tentación, incluso nos está dando sanidad en medio de todo lo que se está viendo hoy en día, de enfermedades, de toda esta cuestión, la pandemia y todo el asunto. Nos está proveyendo, nos está dando alimentos, nos está dando lo que necesitamos a través de la generosidad de otros o a través de nuestro propio trabajo. Incluso nos está dando tal vez para compartir con otros más. Hombre, hay que dar gracias a Dios porque Dios sigue actuando. No solo actuó, sigue actuando, especialmente para salvación, pero también para preservación y santificación. Entonces usted y yo tenemos la tarea de seguir dando gracias a Dios. Tenemos esa tarea como hijos de Dios y como embajadores de Cristo aquí en la tierra, y a veces creemos que por los momentos que estamos viviendo con la pandemia, con la cantidad de muertes que se han suscitado en este tiempo de crisis, creemos que este es el fin del mundo, y no. Cristo tiene el control de todas las cosas y Él permite que pasen cosas para enseñanza a nosotros mismos, y aún así debemos darle gracias a Dios porque cuando muchas personas hoy ya no viven, aún nosotros seguimos viviendo y tenemos esa oportunidad de los que no caminan con Cristo poder tener ese momento para empezar a caminar con Cristo, y los que estamos caminando con Cristo seguir y perseverar y ser un instrumento de Cristo aquí en la tierra. Entonces en esta noche vamos a tener un momento de oración por lo que Dios viene haciendo a pesar del momento en que estamos viviendo, ¿sí? Padre amado, continuamos ante tu presencia, mi Dios. En esta noche seguimos dándote muchísimas gracias porque tú has hecho, Padre Celestial, muchísimas cosas por nosotros, y reconocemos también de que estás haciendo muchísimas cosas grandes por tu
pueblo y por las personas, Padre Celestial, que han de ser salvos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te pedimos que en los corazones de cada una de las personas haya paz, haya tranquilidad, haya armonía, que podamos tomar conciencia, Señor, de todas las cosas que pasan en nuestras vidas, Señor. Que no lo veamos como un acontecimiento feroz, terrible, sino que podamos ver que aún pasando estos acontecimientos, tu mano poderosa está de nuestro lado, Señor. Que aún así, tú te sigues glorificando en gran manera en nuestras vidas, Señor. Te sigues glorificando en gran manera en la población mundial. Que no existe virus que pueda contra ti, Señor. Que no existe enfermedad que pueda, Padre Celestial, igualarse delante de tu presencia, Señor. Que no existe nada que nos podamos, ni nosotros nos podamos igualar delante de ti, Señor. Solamente tú, Señor, tienes el control de todas las cosas. Solamente tú, mi Dios, tienes el control de lo que está pasando en este mundo, Señor. Un mundo en el cual las personas viven sin control, las personas viven sin un sentido, Padre Celestial. Quieren vivir su vida a la ligera, quieren vivir su vida porque solamente ellos quieren hacer lo que les plazca, Señor. Y queremos colocar delante de tu presencia a toda la población mundial, Señor. En especial a tu pueblo escogido, Padre Celestial. Para que seas tú cada día guardándonos, para que seas tú cada día glorificándote en gran manera en nuestras vidas, Señor. Que esto sirva para fomentar el compañerismo en la familia, Señor. Que estos momentos puedan servir para fomentar el amor y la hermandad los unos por los otros, Señor, como lo hacían los discípulos. Y por eso ellos crecían, Señor, porque compartían de todo lo que tenían, porque compartían de sus bienes sin decir que Él tenía más o que Él tenía menos, Señor, sino que aún así ese amor, Padre Celestial, lo demostraban aún a las personas que no te conocían, aún a aquellas personas que andan en el mundo divagando, lo compartían con ellos, Señor, reconociendo que tú eres el Dios proveedor de todas las cosas, Señor. Cuando estamos pasando por aflicciones, por momentos difíciles, Señor, por momentos de angustia, por momentos de tribulaciones en nuestra vida, reconocemos que tú eres el Dios por sobre todas las cosas, Señor. Que tú estás obrando de una manera muy especial, Señor. Que tú tienes dominio sobre todas las cosas, Señor, que suceden en esta tierra. Que ninguna hoja se mueve si no es por tu autorización, mi Dios. De que no sucede nada, Señor, si tú no lo has aprobado, Señor, de antemano. Y en el nombre de Jesús reconocemos, Señor, que aunque no podamos levantar nuestras manos, Señor, que aunque a veces nos sentimos decaídos, aunque a veces nos sentimos angustiados y atribulados, Padre Celestial, tú tienes el poder de romper toda barrera y toda atadura que nos ata en este momento, Señor. En el nombre de Jesús reconocemos que tú eres nuestro Dios y nuestro proveedor, que tú eres nuestro sustentador, que tú eres nuestro ayudador todos los días de nuestras vidas, Señor. Y que no existe, Señor, ni existirá por los siglos nadie que se compare delante de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos por lo que estás haciendo en Colombia, en Bucaramanga, en Santander y en el mundo, Señor. Porque todo está bajo tu voluntad y bajo tu mano, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas.
nuestras manos a ti, Señor, por lo que has hecho, por lo que haces, por lo que harás, porque tu provisión vendrá y nos sostendrá, porque tu presencia, Señor, nos saturará y nos iluminará y nos guiará en medio de la oscuridad de este tiempo y de todos los tiempos, Señor, hasta que tú regreses. Tu luz, Señor, estará en nuestras vidas, no por nuestras fuerzas, no por nuestra fuerza, no por nuestra capacidad, no porque somos débiles, sino por tu poder, por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia. Tú nos guiarás, tú nos dirigirás. Levantamos nuestras manos, que significa que nos rendimos delante de ti. Levantamos nuestro corazón y decimos, no es en nuestras fuerzas, es en tus fuerzas, Señor. Y glorificamos tu nombre, Señor, porque en nuestra debilidad tú eres el fuerte y el poderoso. Bástenos tu gracia, Señor, que es ilimitada en Cristo, para toda circunstancia y toda situación, para toda tentación y toda prueba, para toda necesidad y toda aflicción. Bástenos tu gracia, porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Glorioso eres, Señor. Glorioso eres, Rey. Glorioso eres, Jesús. Oh, precioso Señor. Levanto mis manos. Cantémoslo de nuevo. Digámosle al Señor. Levanto mis manos, Sí, Rey. aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, con mis cargas se van nuevas fuerzas, tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos, todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Oh, gracias, Señor. Es hermoso alabar al Señor, ¿cierto? Reconocer que Él actúa, que ha actuado, y esta es nuestra parte final de la enseñanza de hoy. Actuará. Michael, por favor, leamos el capítulo 3, solo el versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. La de la oración. Estos discípulos que, capítulo 2, verso 42, perseveraban en la oración. Estos discípulos que, capítulo 2, verso 47, alababan a Dios. Discípulos que en estos versículos nos da el Señor a entender, estaban gozosos y así oraban y agradecían a Dios.
lo hacían constantemente al punto de que seguían yendo a lo que era la costumbre para ellos de orar a las 9 como judíos, a las 12 del mediodía, 9 de la mañana, 12 del mediodía y 3 de la tarde. Esa costumbre la habían desarrollado desde la antigüedad por los sacrificios continuos que tenían. Ellos entendían que la oración debía ser espontánea, pero también han generado una costumbre. Es cierto que cuando las costumbres se vuelven simplemente hechos externos, sin convicciones internas, pues se vuelve religiosidad. Es cierto. Pero alguien dijo alguna vez, cuando le preguntaron si debemos orar todos los días, él contestó, bueno, antes de eso le preguntaron si no debemos de orar, dejar de orar todos los días, entonces no somos legalistas, pensando que todos los días hay que orar, dependemos de cumplir con una norma y no de la gracia del Señor. Entonces, el predicador, conocedor de la gracia de Dios y de que Dios obra a través de nuestras vidas y en nuestras vidas, le contestó sí con otra pregunta: ¿no será también legalismo comer todos los días? ¿Desayunar, almorzar y comer o cenar no será legalismo? Bendito legalismo que nosotros nos podemos dar, esperemos con 3 comidas al día, algunos con 2, lastimosamente otros con menos, pero por lo menos comer todos los días es algo que necesitamos y nadie se para a decir, yo quiero dejar de comer todos los días, porque me aburre comer todos los días. Realmente la oración es a nuestra vida espiritual y no solo la espiritual, todo lo demás también, lo que la alimentación es a nuestra vida física. Todos los días tenemos que comer, todos los días deberíamos orar y todos los días deberíamos hacer lo que estamos haciendo hoy, alabar a Dios por lo que ha hecho, por lo que está haciendo, y esto es muy importante, por lo que ahora hará. Ahí no dice que estaban orando dándole gracias a Dios por lo que haría, pero yo estoy seguro que un corazón agradecido por la palabra de Dios, como pasó con ellos, es un corazón que alaba a Dios, es un corazón que ora con gozo a Dios y es un corazón que es preparado en medio de esa alabanza y de esa oración para que Dios lo use y para que vea grandes cosas de parte de Dios en su vida y en la vida de otros a través de él. ¿Qué sucedió después del versículo 1? Lo que está en el versículo 2 y siguientes, que lo vamos a leer, los que estén en su casa, en sus casas, que un hombre fue traído cojo de nacimiento a la puerta, a una de las puertas de la entrada al templo, y mientras ellos llegaban, él les pidió a ellos, Pedro y Juan, que les diera algo. Ahí la Reina Valera le llama limosna. Le rogaba que le diera dinero. Estaba ya acostumbrado a hacer esto, pero Pedro, fijando junto con Juan los ojos en él, le dijeron: no tenemos nada de dinero, lo que tenemos le damos, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Realmente Dios los usó, es cierto. Déjenme hacer un paréntesis pequeñito para quienes nos escuchan, que no han estado en ninguna iglesia cristiana, y para quienes son creyentes ya, diciendo que hay 2 interpretaciones con respecto a los milagros para el día de hoy. 2 interpretaciones en general, en las iglesias cristianas. Hay unos que dicen que los milagros en el día de hoy no deben suceder como sucedieron en el tiempo de Cristo ni en el de los apóstoles, porque en ese tiempo sucedió para que quedara como respaldo de que Cristo era el Salvador y los apóstoles los que dejarían la doctrina en el Nuevo Testamento, y que por eso los milagros hoy no son necesarios y nunca han sido necesarios para creer. Hay gente que creyó y que sigue creyendo sin milagros, y hay gente que vio milagros y nunca creyó, pero que no son necesarios para certificar que vamos de parte de Dios, por esto de que fueron solamente para ese tiempo. Otros dicen, nunca la Biblia directamente, en ningún texto muy claro, aunque sí hay algunos que parecen darlo a entender, pero en ningún texto directo dijo que eso solamente fue para el tiempo de los apóstoles, y Dios es poderoso y sigue haciendo milagros hoy en día. Lo cierto es que tanto los unos como los otros, cuando son sensatos y nos aferramos a la palabra de Dios, entendemos que si fue solamente para el tiempo de la iglesia primitiva y de Cristo, para dejar la Biblia,
pues como Dios sigue siendo soberano y es poderoso para sanar, podemos seguir orando para que Dios nos haga un milagro y Dios nos sanará, aunque no sea igualmente regular a esa época y aunque no haya obradores de sanidades y de milagros oficialmente. Así que Dios sigue siendo Dios y podemos esperar que Dios conteste nuestra oración. Santiago dice que la oración del justo puede mucho y pide que cuando alguien está enfermo se reúnan los ancianos de la iglesia y oren por él. No dice póngale las manos y que sea sano, simplemente dice oren por él. Y esto nos puede estar marcando el hecho de lo que hoy podemos hacer si es que solo fue para ese tiempo. Pero si es para este tiempo también, entonces podemos esperar que Dios haga esa obra, pero sin dejar de tener claro lo que la Biblia enseña, de que sí, Dios sigue siendo poderoso, pero que los milagros fueron para certificar la palabra que fue traída a través del mismo Cristo, que era la palabra viviente de los apóstoles, y que no solamente queremos ver milagros externos, sanidades y cuestiones por el estilo, sino que queremos ver el milagro de milagros, que es la transformación del corazón por la obra del Espíritu Santo. Y eso es lo que más queremos ver. Entonces, tanto los unos como los otros podemos esperar que Dios haga grandes cosas a través de nuestra vida. Un gran hombre que fue catalogado como el padre de las misiones modernas, dijo alguna vez, orad o esperad grandes cosas, orad por y esperad grandes cosas de parte de Dios y hacer grandes cosas para Dios. Es decir, esperemos que Dios respalde todo lo que nos mande a hacer para extender su reino. Y esperemos que Dios nos sorprenda, pero si vivimos orando y alabándolo por lo que ya ha hecho y por lo que viene haciendo. Si no estamos agradecidos, de hecho, por lo que Dios ha hecho, de hecho la palabra en el capítulo anterior que dice alababan a Dios, es una palabra que da a entender que te llevaba a un registro histórico, es una palabra que solo en el Nuevo Testamento se da para alabanza a Dios, no para los hombres, y que da a entender de que es una alabanza por lo que Dios obra, es como llevar la historia de lo que Dios ha hecho y está haciendo en mi vida. Si yo no alabo y glorifico a Dios y soy agradecido por eso, ¿por qué esperaría que Dios siguiera obrando en mi vida? Si soy ingrato, si no echo de ver lo que Dios está haciendo. Pero si lo hago, si oro, persevero, tal vez usted no ore a las 9, a las 12 y a las 3. Tenemos un devocional a las 3 y intencionalmente lo ubiqué a esa hora precisamente porque era una de las horas de la oración antigua. Pero si no lo hacemos 3 veces al día, tenemos que sacar el tiempo, tenemos que agradecer a Dios. Si cuando nos sentamos a comer un plato de comida, así no nos unamos en oración, que deberíamos hacerlo por lo menos internamente, aunque sea de forma sencilla, decimos gracias Dios y pegamos la primera cucharada, ¿por qué entonces esperaremos que Dios nos siga dando comida si no somos agradecidos con lo que nos viene proveyendo? Sí, a través de nuestro trabajo, sí, a través de la generosidad de otros, pero es el que al final lo provee. Tenemos que tener un corazón agradecido. Si Dios nos ha sanado de alguna enfermedad, si nos ha liberado de algún peligro, ¿por qué nos olvidamos de eso y no seguimos agradeciendo, sino que solo a veces vemos lo malo que está sucediendo? O los temores, o las enfermedades, o las circunstancias adversas. Así que demos gracias a Dios. ¿Qué tal si lo hacemos por adelantado? Decimos, Señor, gracias por lo que vas a orar. Gracias por las personas que vas a salvar. Gracias por las respuestas en la salud que nos vas a dar las personas que están enfermas en medio de nosotros. Gracias por lo que tú vas a hacer en medio de esta pandemia, haciendo que muchas personas, en vez de que han perdido su empleo, puedan redireccionar su vida y conseguir otras formas de obtener sus recursos, aún en medio de la misma. Gracias por las personas que tú estás enseñándoles a convivir con su familia y que tú mostrarás al final cómo lo vas transformando y que tienes las familias más hermosas y más relacionadas contigo y entre ellos de una forma armoniosa. Gracias por lo que harás, Señor. Mire lo que Dios va a hacer y dé gracias a Dios. Al final de todo esto, al final de que pase el aislamiento preventivo, le agradeceremos por lo que Dios hizo, pero ¿qué tal si desde ya empezamos a dar gracias, esperando que Dios haga grandes cosas en nosotros y en otros? Michael, sí. Dios amado y Padre Celestial, aquí nuevamente continuamos delante de tu presencia, mi Dios. En este momento dándote muchísimas gracias por lo que tú harás en nuestras vidas, Señor. Por lo que tú harás en nuestras vidas conforme a tus planes, conforme a tus propósitos, Señor. Gracias porque tus caminos son mejores que los nuestros, Señor. Y tus pensamientos son más altos que los nuestros, Señor.
Gracias porque de antemano tú conoces nuestro futuro, Señor. Tú conoces todas las cosas que vendrán en nuestra vida y de antemano queremos darte muchísimas gracias porque tú has de permitirlas conforme a lo que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias porque tú has hecho, gracias porque tú estás haciendo y gracias porque tú harás, Señor, conforme a tu misericordia y conforme a ese inmenso amor que un día se mostró hacia nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Gracias porque a lo mejor las cosas no serán como nosotros pensamos. Nosotros como seres humanos tenemos planes, metas, proyectos, pero queremos dar muchísimas gracias porque sucederá todo conforme a lo que tú tienes para nosotros, Señor. Aunque a veces no entendamos, aunque a veces no comprendamos, Padre Celestial, por qué suceden cosas en nuestras vidas, por qué sucederán cosas en nuestras vidas, pero aún así tú tienes el control de nosotros, Señor. Tú tienes el control de los tiempos, tú tienes el control de todas las circunstancias que sucederán en un futuro y aún así te queremos dar muchísimas gracias, Señor. Gracias porque vendrán momentos buenos, vendrán momentos difíciles en los cuales podamos buscar de tu ayuda, Señor. Tú lo que quieres es que nosotros podamos socorrer delante de tu presencia, Señor. Que nosotros podamos reconocer que hay alguien mayor que nosotros. Que nosotros podamos reconocer que existe un Dios bueno que nos ama y que está siempre allí para tendernos la mano, que está siempre allí esperando que nosotros podamos llegar en oración ante su trono, llegar en oración y súplica delante de su presencia para reconocer que no somos nada, Señor, reconocer que somos címbalo que retiñe, que somos como una carreta vacía, Señor, que se escucha mucho pero no tiene nada por dentro, mi Dios. Solamente Cristo llena nuestros vacíos. Solamente Cristo llena nuestras necesidades y sacia nuestras necesidades, Señor. Porque nosotros podemos saciar todas las necesidades físicas, pero siempre existe en nosotros una necesidad espiritual, una necesidad de adorar a alguien y queremos adorarte a ti, Señor. Tú conoces nuestro futuro, Señor. Tú conoces todos los momentos en los cuales vamos a vivir, pero aún así de antemano te damos muchísimas gracias, Señor. Reconociendo que tú estás al tanto de todas las cosas que sucederán y tu inmenso amor y tu misericordia nos acompañará todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús, gracias te damos por todas las cosas, Señor, que vendrán en nosotros, buenas o malas, porque es tu voluntad, Señor. Amén. Amén. Bueno, es una bendición. ¿Qué tal si antes de despedirnos recordamos que tenemos culto el domingo a las 10 de la mañana para el culto congregacional y que seguimos teniendo los devocionales a las 3 de la tarde todos los días, incluyendo los sábados y domingos, en vivo, y que queremos implementar de nuevo, los hermanos que son de la iglesia, ver cómo continuamos la escuela dominical, las enseñanzas que traíamos. Vamos a elaborar una forma para que podamos trabajar desde las casas y luego simplemente encontrarnos una reunión aparte para poder verificar que sigamos aprendiendo lo que es una especie de instituto bíblico para quienes nos visitan en este lugar que tenemos en las mañanas antes del culto congregacional, cuando no teníamos este tiempo de aislamiento. Ahora también vamos a tener, vamos a ver si podemos sacar algunos videos. Este formato que estamos haciendo hoy es más chévere para poder hacer un conversatorio y para poder tener temas de enseñanza puntuales grabados y luego publicarlos. Tal vez no en vivo, pero sí podemos publicar clases grabadas y demás cuestiones. Lo mismo de siempre, participe de una iglesia cristiana. Gracias por estar con nosotros hoy, gracias por su atención. Oramos por el mundo entero, que Dios tenga misericordia, la petición que nos hacen por acá en vivo. Para terminar, y les esperamos el domingo a las 10 de la mañana y todos los días a las 3 de la tarde, un devocional corto de 10 minutos. Crean que Dios es digno de alabar. En medio de cualquier circunstancia, Él sigue siendo bueno. Él es confiable. Él es digno de que le agradezcamos todo, empezando por nuestra vida física y espiritual si estamos en Cristo. Señor, te damos gracias en esta preciosa hora. Gracias, oh Santo Dios, por permitirnos compartir este tiempo de alabanza, de adoración, de exaltación de tu nombre, principalmente de gratitud. Gracias por darnos la vida física, gracias por darnos la vida espiritual. Gracias, Señor, sigue teniendo misericordia del mundo entero. Sabemos que
muchos están aprovechando el tiempo para seguir sembrando pánico, Señor, porque entienden que esa es la forma de adquirir más contacto con el mundo, de verse más con las redes sociales, exagerando, distorsionando la verdad, o simplemente aprovechando el tiempo, Señor, y eso ha causado mucho más temor del que simplemente debe causar el hecho de lo que estamos pasando en todos estos tiempos. Sabemos que cuando hay un terremoto, un temblor, cuando hay una peste, una pandemia, siempre, Señor, debemos tener cuidado y orar a ti para que nos guardes. Pero sabemos, oh Santo Señor, que tú has actuado, estás actuando y actuarás en nuestra vida. Que tú eres más grande que el más grande de los maremotos, que tú eres más grande que el más grande de los temblores, que tú eres más grande que la más terrible de las pandemias, que tú estás por encima de todo, Señor. Y por eso, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y lo que harás, gracias. Te damos en esta noche y te bendecimos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga.